espectadores del canal Saber. Nos encontramos en uno de los lugares más mágicos del Museo Casa Botines Gaudí, su sotabanco, la última planta de este edificio que os invito a conocer si no lo conocen ya. Este encuentro está promovido por el Museo y el Canal Saber, dos proyectos superlativos de la Fundación de la Obra Social de Castilla y León, Fundos, en colaboración con la Fundación Sabadell. Tengo el placer de presentarles en esta conversación a una persona invitada y a quien ha decidido invitarle. La persona invitada es Andrés Gutiérrez Usillos, actual director del Museo de América en Madrid, y quien le ha invitado es Raúl Fernández Sobrino, director del museo en el que nos encontramos actualmente, el Museo Casa Botines Gaudí. Andrés ha desarrollado una trayectoria profesional muy centrada en los museos y especialmente en las colecciones de estos. Ha trabajado en el Museo del Ejército, el Museo del Prado, ha comisariado exposiciones, mientras que Raúl, aunque también en sintonía con la cultura, ha desempeñado cargos más relacionados con la gestión y la organización. Como intuyen, son dos perfiles muy diferentes que comparten el mismo cargo en un museo, su dirección. Además, desde hace un periodo de tiempo muy parecido. Raúl comenzó su andadura hace unos 2 años y Andrés un poquito menos. No quiero alargarme mucho más, pues lo realmente interesante viene ahora con esta conversación que estamos deseando escuchar. Vamos a finalizar de una forma similar a como comenzamos esta mañana, con un formato tipo entrevista, que Raúl va a llevar el hilo conductor y Andrés decidirá si seguirlo o no. Así que sin más dilación, damos paso a esta última conversación de la segunda edición del Open Museum Forum. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación para hablar de repensar las colecciones y de los problemas éticos. Yo creo que eres la persona adecuada para hablar de estos temas, porque cuando te nombraron director del Museo de América en mayo del 2023, hubo un periódico que tituló Andrés Gutiérrez, el conservador que quiere descolonizar los museos, nombrado director del Museo de América. Ya te dejaron claro cuáles eran las expectativas. Y es curioso porque en esa misma noticia el periodista decía: es un museo poco visitado, con pocos recursos, abre solo la mitad del día, casi no tiene vigilantes y además tiene un problema con la colección. Tiene que revisar el lenguaje de su colección. Y este asunto nos lleva al tema tan manido en los museos sobre qué han de contar las colecciones. Y las colecciones han de contarse desde el prisma de la actualidad, desde los problemas del presente, o sin embargo las colecciones han de tener temáticas universales. En el año 2017 fuiste el comisario de una exposición que ha marcado un hito tras diversidad de identidades y roles de género en el Museo de América, que supuso, entre otras cosas, que la directora recibiese cartas de queja, que algunos amigos del museo se diesen de baja, y tú resumiste aquella exposición, los problemas de aquella exposición, con una frase muy sintomática. Dijiste: es que en nuestra sociedad no se quiere hablar de esto. Y aquí es la primera pregunta que te lanzo, Andrés. ¿De qué debemos hablar en los museos y en las colecciones hoy en día? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. ¿De qué debemos hablar en los museos? Yo creo que cada museo es diferente, ¿no? Y no todos tenemos que hablar de lo mismo, porque sería muy aburrido que todos los museos lo hiciéramos de la misma manera y hablando de los mismos temas. Hay un aspecto importante que creo que hay que reflexionar, ¿no? Que los museos somos espacios de memoria y la memoria es selección, ¿no? Cuando hacías alusión a la exposición sobre transgénero, desde la perspectiva de las colecciones ya había habido un sesgo en la memoria porque no había colecciones que reflejaran una realidad que existía y existe hasta el día de hoy, no solo en América, ¿no? En el mundo entero, pero cuando uno revisa las crónicas históricas, la presencia de los españoles retratando
en escritos de los conquistadores, de los misioneros, la realidad americana es una constante, ¿no? Lo que hoy interpretamos como personas no binarias, transgénero, etcétera, ¿no? Claro, en esa época la llamaban de otra manera, pero lo interpretamos así, ¿no? Entonces, no hay colecciones que recojan eso, porque las colecciones tienen un sesgo, ¿no? O sea, los coleccionistas, ya sean expediciones científicas, por ejemplo, el Museo de América, que se forma sobre todo a partir del Real Gabinete, luego lo puedo explicar un poco mejor, pero bueno, el que llamamos Real Gabinete de Carlos III, de 1771, que fomenta una serie de expediciones científicas, hay que preguntarse, ¿quiénes son los expedicionarios, ¿no? Son hombres de determinado nivel y que están buscando objetos que están representando lo que para esas personas en ese momento es importante, ¿no? Las armas, los objetos de prestigio, por ejemplo, ¿no? De poder. Y entonces se está invisibilizando una parte del relato. No solamente las colecciones, sino también lo que contamos a partir de las colecciones que existen. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar a partir de las colecciones? Pues hay que reflexionar cuál es el papel de los museos hoy en día, ¿no? Y para qué sirve un museo. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros lo que nos gustaría es ayudar a que la sociedad se encuentre reflejada en el museo para solucionar, bueno, no solucionar es muy ambicioso, ¿no? Pero para encontrar algunos criterios que le ayuden a autopercibirse, a autodefinirse, a mejorar como persona, a mejorar como sociedad, como grupo. Y eso lo podemos ofrecer desde el Museo de América explicando, ofreciendo soluciones a los mismos problemas que han ido planteándose otras sociedades, ¿no? Americanas o no, pero sobre todo desde América. Entonces, ¿qué podemos contar con las colecciones? Problemas. Y en relación con estos problemas, hace unos meses en el ámbito de los museos se ha producido un terremoto porque el ministro de Cultura ha anunciado la creación de una comisión para la descolonización de los museos, y tu museo o el Museo Nacional de Antropología han sido el centro de las miradas. En este aspecto ha habido mucho debate, pero yo creo que tú has resumido en una frase lo que para ti supone la descolonización, que es revisar la manera de pensar esos objetos. Hay una pregunta que marcó al anterior ministro en el Congreso de los Diputados cuando de forma irónica se refirió a este proceso con una frase que dijo: ¿cómo se descoloniza un museo? Aquello fue una frase irónica, pero yo te la traslado desde el punto de vista científico. ¿Cuál es el sistema, cuál es el método para descolonizar un museo? Pues un método único no sé si existe. O sea, yo no puedo dar unas claves para que todo el mundo siga un criterio, porque no sé si es aplicable en todos los casos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, una apertura. Lo que veíamos es que tanto en los discursos como en la manera de trabajar, como bueno, pues en la manera de relacionarnos con la sociedad, había un planteamiento, vamos a llamarlo, pues, del siglo XX, ¿no? Y que no estaba adecuado al siglo XXI. Me refiero, por ejemplo, hoy en día, cuando pensamos en las relaciones laborales, ¿no? Pues hay límites que hoy tenemos clarísimos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a situaciones de abuso o de acoso, ¿no? Que tenemos el límite perfectamente delimitado y sabemos hasta dónde o dónde empieza lo que es el abuso, ¿no? Claro, en el siglo XX a lo mejor esos límites no estaban perfilados, ¿no? Si esto lo entendemos así desde la perspectiva laboral y lo aplicamos también al trabajo que se desarrolla en los museos, y en este caso el cómo descolonizar un museo no es solamente cambiar un relato. O sea, la descolonización no es solamente explicar las cosas de otra manera, ¿no? Es una forma de trabajar, una forma de relacionarse, una manera de explicar o de abordar determinadas situaciones y sobre todo de atender a determinados grupos colectivos, individuos, personas que no se han sentido vinculados o representados en los museos y que es necesario incluir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues escuchando, revisando las colecciones desde esta perspectiva, haciéndose muchas preguntas. Por ejemplo, si quieres por contar
cuestión anecdótica, ¿no? Lo han comentado las compañeras anteriormente, uno de los ejes fundamentales que lleva ya más años, ¿no? Pero es la perspectiva de género, ¿no? En los museos. Entonces, revisando, sin cambiar el relato, simplemente revisando lo que estaba hecho, ¿no? Lo que estábamos contando desde hace 30 años, porque el Museo de América, la actual exposición permanente tiene ya 30 años, ¿no? Al revisar qué se estaba contando en relación con los géneros, veíamos una cosa muy clara, ¿no? Hablo ahora de prehispánico porque era la colección que yo llevaba, ¿no? Pero cuando veíamos que había una figura masculina, claramente masculina, con adornos o con elementos de prestigio, de rango, siempre se clasificaba esa figura y se detallaba en la cartela como figura de un noble, de un cacique, de un jefe, ¿no? Si el caso era el de una mujer, en el que se reconocía incluso genitales, ¿no? Porque a veces estaba desnuda o tenía vestimentas femeninas, pero con elementos de rango, ¿no? Collares, tocados, los mismos que permitían definir al hombre como noble o jefe. En el caso de las mujeres, la cartela simplemente ponía figura femenina muy adornada, figura femenina bien vestida. Entonces, claro, estábamos reconociendo que aquí había un sesgo patriarcal, ¿no? A la hora de reconocer quién podía asumir determinados puestos de prestigio, de rango, ¿no? Y que solo estábamos explicando que lo podían asumir los hombres, ¿no? Cuando la realidad, otra vez, volviendo a las crónicas del 16 o del 17, nos están hablando de lo que, bueno, los españoles entonces llamaban viudas ricas, que eran cacicas, mujeres de poder, mujeres de prestigio. Ahora tendremos una conferencia en enero de la señora de Cao, que es una de las grandes sacerdotisas y señoras de los Moche, en el que se reconoce que hay mujeres de poder, ¿no? Y no estábamos contando eso, ¿no? Entonces, apertura para entender qué es lo que se está demandando, para incorporar nuevos relatos, para revisar también lo que hemos hecho y cómo lo estamos contando, ¿no? Pero yo creo que no hay no sé, igual me equivoco, pero no creo que haya un manual de descolonización. También los aspectos de repensar las colecciones y los aspectos éticos están afectando no solo la lectura de los objetos, sino la propia integridad de las colecciones. Clementine Dellis, la que fue directora del Weltmuseum de Frankfurt, que creo que es una de las grandes colecciones antropológicas de Europa, que su fondo está en torno a los 67.000 objetos procedentes de América, de Oceanía, de África, resumía el programa de futuro de su colección en 3 acciones. Decía que había que enterrar, repatriar y remediar. Enterrar las piezas de origen humano, de restos humanos, repatriar ciertas piezas y reparar. Me voy a centrar en el primero de los asuntos porque creo que eres uno de los museos que está en este caso. ¿Qué hacemos con los restos humanos de los museos y dónde está el límite? Porque yo creo que es un asunto que se ha explicado muy mal. Recientemente un compañero historiador que había entendido muy mal este problema ético decía, van a acabar enterrando los restos de Atapuerca, que son restos humanos, ¿no? No es el caso, ¿no? Es que es un tema súper complicado, muy complejo, pero yo creo que ella parte de un museo de antropología, ¿no? Ella es historiadora del arte contemporáneo, trabajando en un museo de antropología con unas colecciones a las que le quiso dar una vuelta, ¿no? Desde la perspectiva del arte contemporáneo, la revisión, la reinterpretación de lo que había, y sí que hay objetos que son incómodos, ¿no? Y entre las colecciones incómodas están los restos humanos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Claro, cuando pensamos un poco no en la panorámica de los museos etnográficos, entre los que nos podemos incluir, depende de la conversación que tengamos, somos un museo de historia, un museo de historia del arte, un museo etnográfico o arqueológico, pero bueno, desde la perspectiva de los museos etnográficos, ¿no? Estamos hablando de cuerpos, de personas, o de restos humanos de otros, ¿no? Claro, hoy nadie se plantea que la restitución del Negro de Bañolas fuera algo que no se tuviera que hacer, evidentemente, porque el objeto de la exposición de ese cuerpo, de esa persona, tenía una intención que era una clasificación otrificando a la cultura y a las personas que estaban ahí. Bueno, probablemente nos lo puedan contar un poquito mejor,
Pero si vamos a cualquier museo arqueológico hoy en España no nos encontramos restos humanos. Entonces, la pregunta, yo no tengo solución, pero la pregunta que nos hacemos es diferente si los restos no son de nuestros antepasados? Probablemente, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de personas que sienten que esos cuerpos, esos restos expuestos en museos que no pertenecen a los museos o a las sociedades donde se encuentran esos museos, no se están exponiendo de manera, bueno, no se deberían exponer en primer lugar, ¿no? Imaginemos que, bueno, pues en China hacen una excavación, los chinos en España, de un cementerio del siglo XX, ¿no? Y encontramos una lápida con el cuerpo de una persona expuesta en China, que resulta que cuando lees la lápida, porque tú sí entiendes esa lápida y entiendes la cruz y entiendes todos los símbolos que puede haber en una lápida y ves a esa persona, que reconoces el nombre y sabes que esa persona es un ancestro, un antepasado tuyo, un abuelo. En ese caso el sentimiento es totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que los museos de etnología o de antropología intentan es comprender primero esta situación, ¿no? Y luego, en algunos casos, se están produciendo restituciones. Claro, estamos hablando de comunidades o de sociedades, sobre todo de comunidades indígenas, en las que se ha mantenido una pervivencia de la cultura o de la etnia y de la cultura, ¿no? Y en ese caso, el vínculo con la ancestralidad es más evidente, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Si vamos a un museo y vemos una lápida romana, por más descendientes que probablemente seamos muchos de nosotros de la población romana que hubo hace 2000 años, pues no nos sentimos vinculados, no lo sentimos como un ancestro, ¿no? O sea, no es una cuestión tampoco temporal, es una cuestión de vínculo, ¿no? Entonces, exponer en un museo los restos humanos de personas, ¿no? O de ancestros, cuando estas otras personas herederas se sienten ofendidas por encontrarse a su abuelo o lo que sea expuesto, pues es un poco complicado y por eso se están retirando los restos humanos. O sea, no es nada descabellado pensar que sea así por el ejemplo que te he puesto de lo que nos podíamos encontrar en China si excavaran un cementerio del siglo XX, ¿no? O XXI. Y quería preguntarte también por la segunda indicación de Clementine Dellis, el repatriar. Conocemos los conflictos internacionales, son muy debatidos. Tú tienes en tu museo algún conflicto internacional, pero no quiero preguntarte por esos que son más manidos, sino dado tu carácter de facultativo, de conservador de un museo nacional, ¿no crees que el inicio de la posible repatriación de fondos internacional podría abrir una caja de Pandora también en el ámbito nacional, en la relación entre los territorios y los museos nacionales? Sí, la caja de Pandora se puede abrir si no hay criterios para entender en qué contexto se va a producir la reclamación o la atención a esa reclamación o la restitución, ¿no? Yo creo que lo fundamental, y ya existen determinados criterios, al menos en el ámbito internacional, sobre lo que es expolio, patrimonio, bueno, patrimonio expoliado o situación ilícita de las colecciones, abuso, ¿no?, de poder para obtener esas colecciones, y ya se han empezado a hacer restituciones, ¿no? Hace poco se devolvieron a los familiares, a los descendientes de Pedro Rico, si no me equivoco, ¿no?, algunas piezas que se encontraban en Canarias y en otros museos, ¿no? Entonces, lo primero es investigar, ¿no? Investigar las colecciones, la trazabilidad de esas colecciones, cómo han llegado, porque no se puede generalizar. Es decir, es como culpabilizar a un coleccionista por tener piezas que ha obtenido de manera legal o lícita, ¿no?, en momentos en los que esa circulación de objetos era legal y lícita. Entonces, ¿por qué se encuentran esos objetos en otros territorios o en otros países, ¿no? ¿Y de qué manera? Y después tratar de entender el motivo de la reclamación, ¿no?, y de por qué se está produciendo esa reclamación de una restitución. Pero primero yo creo que lo fundamental es entender la forma en la que esas, si se puede, porque a veces es muy complicado. Estamos hablando de colecciones que pueden venir del siglo XIX, del XVIII, ¿no? Y es muy complicado establecer si ha habido una situación de abuso, ¿no? Y también es complicado demostrar que ha existido. O sea, estamos en esa situación en la que
lo primero es hacer el esfuerzo por saber de qué estamos hablando, ¿no? A veces hay confusiones, también se piden muchas veces, bueno, muchas veces no, pero en ocasiones se están solicitando piezas que no son lo que uno piensa que son. Bueno, no voy a poner el ejemplo, pero sí que se ha dado el caso de que se solicitan eso, piezas que no son lo que se está pensando que son. Por eso la investigación dentro de los museos es fundamental, ¿no? Y entender cómo han llegado estas colecciones es uno de los pasos que es obligatorio hoy en día, ¿no? Siempre se ha hecho, pero se ha hecho atendiendo a determinadas colecciones, por intereses o por momentos particulares impulsando determinados estudios, pero ahora es casi obligatorio que atendamos esta necesidad. Volviendo al tema de la descolonización, Sí, no lo hemos dejado. tu museo se inauguró en el año 41, lo inauguró el anterior jefe del Estado y ha sido una fuente de relatos y de leyendas sobre el Imperio español. El proceso de descolonización parte de la existencia de un proceso de colonización. Es una perogrullada, pero es así. En estos momentos hay un movimiento cultural o intelectual muy importante, con algunos referentes en los mass media que está cuestionando esa visión. Voy a mencionar a Marcelo Gullo, el autor de Nada por lo que pedir perdón, que defiende que no, la presencia de España en América ni fue una invasión ni fue una colonización, sino una liberación de los pueblos originarios de una serie de prácticas terribles. O Elvira Roca Barea, la autora de Imperofobia, que acuña una frase que ha repetido en varias entrevistas, que es: nadie confunde a Roma, a la Roma actual, con la Roma del Imperio Romano, pero sí que se confunde a la España actual con la España del Imperio Español. ¿Qué opinión tienes sobre esta corriente que está teniendo una cierta influencia pública de pensamiento? Claro, estamos hablando leyenda negra, leyenda dorada y también el posicionamiento. Yo creo que lo que hay que entender es dónde se está posicionando una persona, ¿no? Si Elvira, que me parece perfecto el trabajo que ella ha hecho, ¿no? Pero tiene una posición determinada como, bueno, pues estudiosa de la historia de España, se ha posicionado en lo que ha hecho España, ¿no? Pero claro, cuando hay interacción con otros grupos, te puedes posicionar en otras partes, ¿no? En otros sectores de la historia, ¿no? Y cuando mueves un poco, te mueves un poco en tratando de entender los conflictos que se han producido, las situaciones desde otros ángulos, ¿no? Desde otras perspectivas, desde otras miradas, pues a lo mejor se entienden las situaciones producidas de otra manera, ¿no? Yo creo que es lo que intentamos hacer, ¿no? Lo de descolonizar. A ver, a mí, por ejemplo, hablando de esclavitud, en una conferencia que me invitaron en el Prado, pues estaba hablando de la esclavitud de los indígenas, que se supone que no existe, porque Isabel la Católica en 1504 o algo así, prohibió la esclavitud de los indígenas. Pero es que el Marqués de Mancera en 1670 está liberando esclavos indígenas chichimecas y prohibiendo la esclavitud de los indios chichimecas, ¿no? Con lo cual existía la esclavitud. Una cosa es que nos quedemos en un nivel de lectura, es decir, hay una ley que prohíbe la esclavitud, también hay una ley que prohíbe robar y se sigue robando. O sea, la ley es una cosa, ¿no? Y luego la realidad es otra. Y la realidad que se producía, pues es que seguía habiendo esclavitud de indígenas y había otras fórmulas que era el depósito de indios, que si queréis os lo cuento también. Y cuando cuentas esto en los vídeos, ahí está el vídeo en el Museo del Prado, no estoy haciendo publicidad, a mí me llamaban negro legendarista, que estaba fomentando la leyenda negra. Vamos a ver, si no se puede hablar de las situaciones producidas, yo no niego que existiera un interés en legalizar, o sea, en ilegalizar lo que sea el tráfico de personas indígenas, porque también nos ceñimos solo a eso, pero cuando pensamos en las personas negras o afroamericanas, ¿no? Ha seguido la esclavitud hasta el siglo XIX. Entonces, existían colonias porque el argumento al final se ha reducido, se ha simplificado tantísimo a que si fueron virreinatos o fueron colonias. Bueno, pues España nunca ha tenido colonias. Bueno, pues Guinea, Marruecos, no sé, eso pueden ser provincias, pero las formas de relación de una metrópoli con determinados territorios son formas colonialistas, ¿no? Con los virreinatos, me da igual que se llamen virreinatos que de otra manera. ¿Ha existido tráfico de personas? Sí. ¿Ha existido abusos? Sí.
¿Ha existido solo tráfico de personas y solo abusos? No. Entonces, ¿dónde nos tenemos que parar, ¿no? Yo creo que vuelvo a reclamar la necesidad de la investigación. Es decir, no nos podemos quedar en un nivel de conocimiento de decir, había una ley, por tanto no ha existido la esclavitud. No es verdad. No es cierto. Son virreinatos, por tanto no ha habido colonias. Bueno, pues puede ser cierto a un cierto nivel, ¿no? Pero la realidad es otra. Tenemos que profundizar en esos otros niveles, pienso, ¿no? Sin desmerecer a nadie, hay que decir que cada uno, me parece perfecto el posicionamiento desde el que se analizan las cosas, pero tienes que tener claro cuál es el posicionamiento en el que estás, ¿no? Y siguiendo con el encargo que tenemos de hablar de temas conflictivos Sí, y por de favor. repensar las colecciones y los museos, quería preguntarte por el activismo violento en los museos. Hay un caso que seguro que conoces, naturalmente, María Galindo, que es una activista anarquista de un colectivo que se llama Mujeres Creando Boliviano, que ha afirmado recientemente que con devolver las piezas no es suficiente, que es necesario escrachar, gritar, pelear, crear ruido. Y ha dicho que su sueño es hacer un escrache en la entrada del Museo de América. ¿Cómo se gestiona desde la dirección de un museo ese tipo de sueños o de peticiones o de riesgos de activismo violento? O sea, violencia, tolerancia cero, de ningún tipo. O sea, la violencia no somos partidarios de que se apruebe de ninguna de las maneras. Pero lo que hacemos es el diálogo, ¿no? Nosotros hemos tenido un caso de dos artistas indígenas que hicieron con otra persona más que les grababa bueno, pues una intervención dentro de las salas echando hojas de coca en unas vitrinas determinadas, y lo que hice fue dialogar, hablar con ellos, explicarles la situación, tratar de que sabían perfectamente, ¿no?, que lo que estaban haciendo no era correcto, pero decirles que si hablan con la dirección y quieren hacer una ofrenda a unos antepasados, que simplemente lo tienen que decir y les ponemos los medios para que se haga, pero que no pueden echar polvo de hoja de coca, que es material orgánico, en vitrinas donde hay material orgánico, que es uno de los principios. Pues eso, la conservación es lo que tenemos que velar en todo momento, ¿no? Entonces, con ese diálogo intentamos solventar determinadas situaciones. Claro, si quiere hacer un scratch, pues ahí, pues yo qué le voy a hacer, no sé, pues que lo haga. Siempre y cuando lo de la violencia yo no estoy de acuerdo. Y además es que la violencia, a ver, aquí creo que hay un problema, ¿no? Se está culpabilizando de una situación del presente a una situación del pasado, ¿no? O sea, este grupo activista que está trabajando en Bolivia o en cualquier otro país está culpando la situación del presente a lo que ocurrió hace más de 200 años, ¿no? Cuando ese territorio, no digo que no hubiera sentado las bases, ¿no? Pero claro, ¿soluciona algo que al director del Museo de América lo cuelgues patas abajo o patas arriba? Pues probablemente no soluciona el problema, ¿no? Que llamas la atención sobre ello, pues a lo mejor ese es el interés que tienen los grupos activistas, que lo que quieren es llamar un poco la atención, ¿no? Y me parece que ese es uno de los objetivos, intentar llamar la atención sobre las situaciones del presente, ¿no? Esto no quiere decir que no haya responsabilidades por el pasado. No niego que existan responsabilidades, pero no son únicas, no son compartidas. La culpa de todo no la tiene el Museo de América, de verdad. O sea, Y para finalizar quería hacerte una última pregunta, compartir una reflexión. El pasado 15 de abril nos visitó el filósofo Javier Gomá, que en esta misma casa mantuvo una conversación con el profesor César García Álvarez, uno de los investigadores de referencia del museo. Javier Gomá hizo una reflexión muy ingeniosa, muy interesante sobre la descolonización, y afirmó que la descolonización es un proceso que Occidente está haciendo de autocrítica. Y como tal proceso de autocrítica es la única civilización que lo está haciendo, y por lo tanto es una muestra más de la superioridad de Occidente. La descolonización como proceso de reflexión muestra la capacidad de Occidente para seguir evolucionando por encima de otros hábitos. ¿Qué opinas de esta pues reflexión me de Javier Gomá? parece súper interesante y muy atinado en parte, ¿no? Porque Europa ha hecho eso constantemente a lo largo de la historia. En el siglo XV y XVI lo que hemos proyectado sobre los indígenas americanos es que son paganos que había que cristianizar, ¿no? Evangelizar. Y es una manera de otrificarles a las otras personas, ¿no? Los indígenas o a las personas que habitaban América.
En el siglo XVIII ya viene la Ilustración y Europa se siente como muy culta y civilizada y lo que considera es que son bárbaros, que hay que civilizar, ¿no? Otra vez proyectando una manera de otrificar a los grupos que viven en territorios americanos, ¿no? Para diferenciarse. Es una manera de autodefinirse o autopercibirse. Yo soy cristiano, yo soy culto y civilizado, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues se les categoriza como subdesarrollados. Estamos cambiando la perspectiva religiosa, después la perspectiva, bueno, de la civilización, de la cultura, después la perspectiva económica y muy probablemente ahora en el siglo XXI está pasando algo, ¿no? No sabemos si tiene que ver con la descolonización, pero probablemente es una manera de categorizar aquellos países o territorios o personas que tienen que ser descolonizadas, porque Europa se vuelve a definir a sí misma como, bueno, pues dentro de este ámbito, pues como colonialista, ¿no? Como una categoría negativa en este caso, no positiva, pero una manera de percibirse a sí mismo frente a los otros. Pero vuelves a categorizar a los otros como diferentes, ¿no? Y sí, puede que tenga bastante sentido esa reflexión, ¿eh? Dentro de este panorama histórico de cómo vamos categorizando constantemente al otro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Andrés, por atender estas preguntas impertinentes. Muchas gracias. Gracias. Bien, abrimos ahora el turno de interacción con la fila cero, que tenemos, como no podía ser de otra manera, a Luis Pérez Armiño. Es conservador del Museo Nacional de Antropología y vicepresidente del ICOM España. Cuando quieras. Muchísimas gracias Raúl por lo que te toca a ti y a todo tu equipo, por la organización de estos encuentros. Encantado de participar y más siendo aquí en mi ciudad, como bien sabes. Y muchísimas gracias, Andrés, porque en general los que de alguna manera, de una u otra manera, nos hemos visto envueltos en todas estas polémicas, en todos estos debates excesivamente polarizados en ocasiones, pues es verdad que escucharte y leerte, como he tenido la oportunidad de hacer en alguna ocasión, pues otorga esa reflexión bien meditada y profunda, tan necesaria en medio de todo este panorama muy, muy turbulento, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esas prácticas de descolonización, que evidentemente no se resumen ni muchísimo menos en la restitución y que muchas veces se pretende llevar allí, sí que me gustaría si nos podías explicar un poco qué estrategias seguís, habéis seguido desde el museo o vais a intentar seguir desde el museo para implicar a aquellas comunidades, ya sea de origen, comunidades migrantes, que España ya es una sociedad diversa y está ahí, o sea, y lo tenemos que asumir y abrir los museos, ¿no?, a esa sociedad diversa. ¿Qué estrategias habéis desarrollado, seguido, para implicarles en esos nuevos discursos y en esos nuevos relatos en los que se está trabajando desde esa perspectiva descolonizadora? Muchas gracias. Pues Luis, gracias por la pregunta y gracias por los comentarios también. A ver, he comentado antes que uno de los objetivos que perseguimos este año y medio que llevamos en la dirección y no hemos parado es abrirnos, ¿no?, a escuchar. Y esto fue lo primero que hemos hecho, invitar a determinados grupos, colectivos, asociaciones, individuos también, artistas, a hablar, para escuchar, para ver cuáles eran las demandas que tenían, ¿no? Y algunas, no voy a decir tampoco muchas, bueno, algunas de estas personas se sentían muy incómodas visitando el museo y entendíamos también por qué, ¿no? Entonces, el diálogo con estos colectivos y asociaciones lo que nos permite es entender qué puntos de vista, lo que decía antes de las perspectivas, ¿no?, qué puntos de vista se están utilizando para aproximarse al museo, ¿no? El museo ha sido creado, el relato del museo, desde una perspectiva concreta, ¿no?, en los años 80, 90. Pero claro, esa ya no vale hoy en día, ¿no? Y ahora estamos en ese momento, como vosotros también, ¿no?, de que tenemos que replantear qué es lo que queremos contar. No nosotros, ¿no?, sino la sociedad, qué es lo que está demandando que un museo como el Museo de América, con las colecciones que tiene, cuente, ¿no? Y para eso tenemos que escuchar
mayor número posible de personas. ¿Cómo estamos trabajando con ellas? Pues, por ejemplo, abriéndonos a hacer exposiciones incómodas a veces, ¿no? Porque son muy críticas contra nosotros, porque es lo que se está demandando en este momento. Tenemos que cerrar heridas, sanar heridas, y ese es el problema, ¿no? De que han seguido abiertas estas heridas, que no se han curado, ¿no? Y que ahora mismo lo que está demandando que se vayan cerrando de alguna manera esas heridas abiertas, ¿no? Y yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer, dialogando, escuchando, atendiendo esas peticiones, ofreciendo la posibilidad de hacer actividades, conferencias, cursos, talleres y exposiciones temporales. El año que viene, este año 25, tenemos son colectivos que en Madrid se conocen, la Parcería, Colectivo Ayu, Conciencia Afro, son proyectos que hemos ido trabajando, hemos ido pensando, ¿no?, con ellos la forma en la que se puedan aproximar al museo y que consideren que el museo es una plataforma también para pues explicar su punto de vista, ¿no? Y con comunidades de origen, pues ya sabes, la situación de los museos es muy difícil trabajar porque no hay... ahora los medios digitales sí que te permiten tener reuniones virtuales, pero claro, con los profesores de universidad o con determinadas personas, no con las comunidades indígenas, que es más complicado, ¿no? Con los grupos de migrantes, que sí que hemos venido trabajando históricamente en el museo, a veces resulta complicado porque en ocasiones el migrante no quiere ser autorreconocido o reconocerse como migrante cuando él es español ya, ¿no? Y sus hijos son españoles y nosotros queremos que se identifiquen como bolivianos, como peruanos. Tú eres peruano, no, yo soy español y son españoles, ¿no? Entonces esa insistencia en que determinadas personas que han migrado tengan que mantener determinados vínculos si no quieren, ¿no?, pues no ha sido exitosa porque, no hemos forzado a nadie a nada, pero sí que hemos intentado aproximarnos a grupos de migrantes, pero que no quieren percibirse de esa manera, ¿no? Hacerse ver de manera pública de esa forma, ¿no? Los activistas, los colectivos, las asociaciones, sí. Entonces estamos buscando ese equilibrio entre unos grupos, otros grupos, que es lo que podemos ofrecer, hasta dónde podemos llegar. Un caso concreto, por ejemplo, ¿no? Una exposición que hicimos, que con un comisariado externo, unos artistas pusieron una vitrina con una cartela con la que no estábamos de acuerdo, más o menos nos acusaba de secuestrar determinadas colecciones, ¿no? Opciones que había, ¿no? La opción podía ser pues retirar la cartela, hablar con el comisario para que la cambiara. Pues nos parecía que ninguna de esas era válida. Entonces lo que hablamos con los comisarios es decirles: nosotros queremos exponer nuestra opinión, vosotros estáis exponiendo la vuestra, pero el museo tiene también la obligación, ¿no?, de exponer que no está de acuerdo con lo que estáis contando en esa vitrina. No vamos a cambiaros la vitrina, de hecho la cartela se puso fuera de la vitrina, ¿no? Pero yo creo que ese diálogo que se produce a ellos les pareció fantástico, que además generáramos ese diálogo entre ellos piensan de una manera, nosotros pensamos de otra, y tenemos que llegar a ese punto común, a construir ese mapa común. Pero bueno, ahí estamos, viendo un poco cómo lo hacemos. Bien, llegamos al final de estos encuentros. Agradecemos su presencia aquí y a través de la pantalla. Esperamos que las conversaciones hayan arrojado algo de luz a alguna incógnita y les emplazamos a todos a la tercera edición porque no hay 2 sin 3. Así que hasta pronto y muchas gracias. Gracias.